Gracias por continuar con nosotros en nuestra revista universitaria. Ingresamos al ámbito de entrevistas. Quiero saludar en esta ocasión al licenciado Franz Morales. Él es historiador y docente de la Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Un arduo recorrido y asimismo tiene 3 libros publicados respecto también a lo que estamos hablando el día de hoy, este 23 de marzo, Día de la Pérdida de nuestro mar. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, agradecido por la entrevista y bueno, dispuesto a dialogar sobre este día tan especial que significa el 23 de marzo, ¿no?, para todos los bolivianos y bueno, a sus órdenes. Licenciado, cuéntenos un poco para que vayamos recapitulando y conociendo la historia para aquellos que quizás tenemos muchas versiones de lo que ha acontecido en estas 2 batallas. Estamos hablando de la de Topáter, Calama. Quizás usted nos puede un poquito contar a grandes rasgos cuáles han sido los factores para que se desarrolle este enfrentamiento. Yo justamente estoy acá contento por esta oportunidad porque quiero transmitir una nueva versión de lo que ha significado, digamos, la pérdida de nuestro litoral, sumado también al territorio, ¿no?, que es 2 veces más el territorio de Cochabamba, es decir, hemos perdido, sabemos que Cochabamba más o menos son 55.000 kilómetros cuadrados, todo el departamento, hemos perdido, ¿no?, todo el departamento litoral que tenía 120.000 kilómetros cuadrados y con una riqueza pero inimaginable. Basta decir que esa región en este momento contiene a la mina de Huanchaca, la mina más grande e importante en el mundo de cobre, gracias al cual Chile anualmente recibe casi 5.000 millones de dólares, vuelvo a repetir, anualmente, ¿no? Entonces lo que hemos perdido es un territorio rico. Bueno, decía, estamos acá porque quería transmitir esa otra versión de cómo hemos perdido el mar. Sin duda, todo empieza cuando nos van a invadir el 14 de febrero. Yo manejo la tesis de que no ha habido guerra del Pacífico, sino una invasión que ocurre justamente el 14 de febrero, ¿no? Y hoy día rememoramos justamente el Día del Mar, el Día de la Pérdida, etcétera, porque un día como hoy nuestro gran héroe Eduardo Aroa ha perdido la vida en combate, ¿no? Bueno, ya creo que todo el mundo sabe su historia de semejante personaje, en el cual en uno de mis libros también yo lo refiero, hemos investigado y en verdad es un héroe que merece la pena que todos nos saquemos el sombrero porque lo que hizo es muy grande. Pero el hecho de fondo es de que Hilarión Daza, conocido en el mundo académico, historiográfico como el gran traidor, y que gracias a él hubiéramos perdido el mar, de acuerdo a investigación científica que hemos realizado, bueno, decimos lo contrario. Este señor decretó el impuesto de 10 centavos, porque Bolivia en ese momento, estoy hablando de 1879, en realidad toda esa década, estaba en una crisis social, económica, pero muy grande, ¿no? Entonces de ahí que a la empresa anglo-chilena que exportaba, que ya estaba trabajando el guano, el salitre, en nuestras costas, le dice, bueno, páguenos 10 centavos por quintal, ¿no? Y, ojo, le estaba dando ese impuesto a una empresa privada y el gobierno de Chile ahí se mete. Lo mismo ha pasado este último con el tema del Silala, no hay que olvidar, ¿no es cierto? El tema del Silala era con una empresa privada y el Estado boliviano, y también el Estado chileno se mete a defender a la empresa privada y lo hace un problema nacional. De ahí el gran engaño a todos los chilenos en ambos momentos históricos, ¿no? Entonces buscan este pretexto y van a invadirnos, pero acá quiero recalcar algo. De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, habían sido los propios bolivianos quienes han entregado nuestro mar. Estoy hablando de la oligarquía minero-feudal de La Plata, como es Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Aramayo, ¿no?, los oligarcas de La Plata,
quienes eran socios, quienes más bien tenían socios en sus minas, principalmente la mina Huanchaca, a chilenos, a la cabeza, por ejemplo, de Aníbal Pinto, que era el presidente de Chile en ese momento. También Ignacio, bueno, se me fue el apellido del presidente del Perú, que sumado a otros que venían del extranjero, ingleses, norteamericanos, alemanes, vuelvo a repetir, socios de la Huanchaca, la mina más grande en el mundo en ese momento de plata, hicieron que se entregue territorio y nuestros 400 kilómetros de costa a Chile. No les interesaba a quién iba a pertenecer el territorio y la costa boliviana, ¿no? Lo importante era, en sus miras estaba construir el ferrocarril para sacar la cantidad de recursos minerales, etcétera, que tenía Bolivia, ¿no? Entonces hacía una alta traición de esta oligarquía para con el país y lamentablemente se sumaron pues gente que siempre hay advenediza, como Narciso Campero, que en ese momento Hilarión Daza lo nombró comandante de la Quinta División. Y bueno, la historia oficial dice, la llama la división perdida porque nunca fue a la guerra, y Arce y compañía le convencen a Narciso Campero para que no vaya a la guerra con esta división, porque tenía que atacar por el sur, ¿no? Y por el norte estaban 4 divisiones a la cabeza de Hilarión Daza, que había delegado sus funciones a Camacho, Eliodoro Camacho, quien también se convierte en otro traidor a la patria, porque no va a ir también a la guerra. En Camarones, llega a Camarones y de Camarones va a retornar a La Paz, aludiendo a una serie de pretextos, ¿no? Entonces, los libros que escribo explico a detalle esto, seguramente para muchos es totalmente diferente a lo que conocen, pero sin duda la oligarquía, esta oligarquía minero-feudal ha hecho mucho, mucho daño, entregando, ¿no? Cambiando, como dice Barnadas y Albó, ¿no? Quien nos ha dejado hace poquito, cambiando, ¿no?, nuestro mar por el tren en este caso, ¿no? Palabras textuales de estos dos escritores, ¿no? Un poco en resumen eso da lugar, digamos, a este proceso que significa la invasión chilena a Bolivia, ¿no? Es tan ardua la historia, hay varios criterios desde diferentes contextos también, y es importante escuchar cada uno de estos portavoces, en su caso, licenciado, que usted ha hecho las investigaciones pertinentes, y cambia mucho a la historia que nos han contado, no sé, podríamos decir desde la escuela, ¿no? Donde algunos son las víctimas, otros son los héroes, y vemos cómo aquí son varios los participantes que han traicionado a nuestra patria. Y en algún caso resaltaba de la carta que usted también ha publicado en la gestión 2022, donde decía que a uno de ellos se le había ofrecido la presidencia si no asistía, ¿no?, a defender, en este caso, su territorio. Bueno, Narciso Campero, un hombre muy, muy especial. Tengo un libro exclusivamente de él. Bueno, hace su jugada justamente buscando sus intereses personales, ¿no? Y su objetivo final, vuelvo a repetir, la construcción del tren. Con este propósito le ofrece la presidencia de la República a Narciso Campero, quien siempre había soñado con ese sitial, ¿no? Pero también le ofrece a Eliodoro Camacho en el norte, el comandante de las 4 divisiones que estaba a su cargo, ¿no?, en La Paz, y que luego se fue hasta al Perú, y de ahí tenían que atacar por el norte, juntamente con las tropas peruanas, ¿no?, a Chile. A ambos les ofrece la presidencia, ¿no?, tomándoles el pelo, si vale el término, disculpen, y una vez que se dan cuenta de que habían sido engañados ambos por Niceto Arces, donde comienza la rivalidad entre ellos al año ya, que una vez que nos invaden, etcétera, etcétera, y perdemos definitivamente el mar con el Tratado de 1904, que justamente es donde está ya a las puertas de la presidencia Aniceto Arce, bueno, va a ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Se convierten en enemigos fatales, si quiere, si vale el término, y lamentablemente, pero con ese proceder, traiciones, etcétera, los bolivianos hemos arribado a la pérdida de nuestro litoral, ¿no? También remarco algo, quiero hacer mención al coronel Rodolfo Noya, quien me ha facilitado esta versión que yo estoy hablando. Él fue en el 2014, cuando me ha
me dio un documento muy valioso para todos los bolivianos, es el diario de Apodaca. Y quiero reclamar, si vale el término, y ojalá mi institución tome conciencia de lo que voy a decir. El 2014 publiqué el libro Camino al Pacífico, donde he hecho público este documento del diario, y lamentablemente por una y otra situación que sería largo contarles, el gobierno se ha apropiado de ese documento sin haber ni siquiera mencionado la fuente, ¿no? Con puntos y comas transcribió y regaló prácticamente este documento, y creo que no es justo. No es justo porque hemos sido los primeros en publicar este diario que revela justamente esa otra visión, ¿no? De cómo hemos perdido la guerra tan injustamente, ¿no? Perdón, nuestro mar, de esta manera tan especial como estoy relatando, ¿no? Es importante esta aclaración, licenciado, y asimismo también me gustaría recalcar, más allá de este territorio, ¿qué engloba? ¿Qué es lo que hemos perdido económicamente hablando? Si bien en ese tiempo se nos ha engañado, podríamos decir, con algún cargo o alguna situación, hemos perdido tanta riqueza. Estamos hablando de más de 400 kilómetros cuadrados de mar, donde podíamos haber accedido al guano, podríamos estar dedicándonos ahora a la pesca, el factor económico que involucra la pérdida para los bolivianos. Eso es lo que yo reclamo. Todos los libros de historia solamente hablan que hemos perdido nuestra salida al mar, pero no hablan del territorio que nos han quitado. Vuelvo a repetir que es el doble de extensión de lo que escuchaban, más del doble, ¿no? Ya lo decía el ejemplo de Chuquicamata. Pero tenemos otras minas, la mina de Caracoles, por ejemplo, que es también una de las minas más grandes de plata, ¿no? En el mundo. Tenemos yacimientos de oro, ¿no? De piedras preciosas diferentes, el recurso agua, ¿no? No solamente es el Silala, tenemos como 20 ríos que cruzan, ¿no? De Bolivia a Chile, de Chile a Bolivia, y con un caudal más grande que el Silala, ojo, ¿no? Y que ninguno de estos temas ni siquiera se está tomando en cuenta, y bueno, eso es lo triste de nuestras autoridades, ¿no? En sus 3 niveles de gobierno. Lamentablemente hay un descuido, una falta de políticas, pero muy, muy grande. O sea que ese territorio que hemos perdido, vuelvo a repetir, si por la mina Chuquicamata recibe cerca de 5.000 millones de dólares, sumado inclusive a los recursos que le genera el mar, no, más o menos yo digo en uno de mis libros que son 100.000 millones de dólares lo que recibe anualmente Chile. ¿Se imagina la cantidad de plata que es eso? 100.000 millones de dólares, ¿no? Es un sueño. Entonces, ¿cómo Chile no va a estar bien armado? Es con plata boliviana que está haciendo todas esas cosas, ¿no es cierto? Y lo más triste, y esto como lo digo en la carta, ¿no? Cuando digo una carta abierta a los hermanos chilenos, es que tanto ese territorio como el recurso agua no está en manos de Chile, está en manos de la empresa privada. El caso más clarito, más claro es el tema del Silala, ¿no es cierto? A partir del Silala, todo el recurso agua está en manos de la empresa privada, ¿no? Ellos negocian y venden al pueblo chileno a precios exorbitantes, especialmente al norte chileno. Todos los recursos pesqueros, el mar, está privatizado. El chileno no come pescado, como aparentemente los bolivianos podríamos creer, ¿no? Es un alimento de lujo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas está pasando en nuestro hermano país de Chile, y por eso es que yo constantemente también estoy pidiendo conciencia a nuestros hermanos chilenos para que entiendan la necesidad de que Bolivia tenga una salida al mar por estas consideraciones, porque no es justo que a nombre de Chile una pequeña oligarquía chilena esté recibiendo la mayor cantidad de estos 100.000 millones de dólares y migajas para el pueblo chileno, ¿no? Entonces creo que esta fecha amerita hacer conciencia de que nuestros hermanos chilenos pues puedan entender esta necesidad y por supuesto pedir a los bolivianos que nunca claudiquemos. Si bien hemos perdido la demanda el 2018 en el tema de La Haya,
pero solamente dice que Chile no puede ya negociar, no está obligado a negociar. Sin embargo, hay cantidad de puertas, de oportunidades con los cuales podemos hablar, negociar con Chile, ¿no? Por ejemplo, proponerse el tema del recurso agua, ¿no? Que en el norte chileno es oro el agua, y nosotros tenemos bastante. El tema del gas, qué sé yo, y lograr en algún momento, no tenemos que perder la esperanza, volver a tener una salida al mar, ¿no? Eso es, licenciado, no perder la esperanza. Hay tantas formas, tantos mecanismos en los que se puede negociar, tal vez un intercambio de un recurso por otro, pero ahí vemos, la esperanza sigue en los bolivianos, seguimos en esta lucha, se ha intentado de algunas formas, en algunas otras gestiones también, el poder recuperar ese territorio perdido, robado en esta situación, con engaños en ese tiempo, en las autoridades que estaban, por supuesto, al mando, bolivianos también, que en su, podríamos decir, no sé cuál sería el término, en su inocencia algunos engañados porque tampoco han recibido lo que se les había prometido y no se ha podido defender este territorio tan importante. Y nos está generando hasta ahora esta pérdida económica. Bolivia no puede crecer, somos un país subdesarrollado, estamos dentro de esa lista y las cosas hubieran sido muy diferentes si tuviéramos este acceso. Sin duda, ¿no? Se habla entre un 10% más, digamos, de crecimiento económico al año si es que hubiéramos tenido, ¿no?, esa posibilidad de acceso al mar. Es verdad lo que usted dice, ¿no? Caramba, lamentablemente, como está escrita nuestra historia, yo lo digo, siempre lo he manifestado, es una manera perversa de escribir nuestra historia, ¿no? Desde la época precolonial, en la época colonial, es recordar que en la colonia, toda la historia que tenemos de la colonia, perdón, lo han escrito foráneos, ¿no? Todos los cronistas son venidos de España, un 99%, 1, 2 o 3 creo que hay nativos, pero que tienen la misma versión, ¿no? O sea, es una historia eurocentrista, donde Europa es el centro y nosotros somos los marginados, ¿no? Por lo tanto, nuestra historia no está escrita, no está escrita. Creo que hay necesidad, y eso reclamo a toda especialmente a la juventud, que vayamos construyendo nuestra historia, la historia del pueblo, ¿no?, en estos diferentes periodos. Yo digo, ¿qué conocimiento tenían estos cronistas cuando llegaron a escribir nuestra historia precolonial? Nada, solamente eran comentarios que fueron plasmando en libros, pero sin embargo se atrevieron, y es una historia mentirosa, ¿no?, que tiene medias verdades. Por lo tanto, necesitamos, ¿no?, en nuestra universidad, por ejemplo, yo reclamo, grito al mundo, al cielo, que de una vez se pueda crear la carrera de arqueología, que es el brazo derecho de la historia, para ir juntos con la historia y reconstruir, reescribir la versión desde nuestra tierra, desde nuestros abuelos, ¿no es cierto? Exactamente, licenciado. Es importante que también las autoridades vayan tomando en cuenta sus observaciones y podamos ir reconstruyendo nuestra historia, como usted lo ha dicho, desde los jóvenes, desde las escuelas, y no abocarnos a lo que ya se viene estudiando desde que somos niños, ¿no? ¿Quién nos ha escrito esa historia? Tiene toda la razón y es una gran, podríamos decir, duda que se va a quedar ahorita en todos nosotros. ¿Quiénes son ellos que han escrito esta historia? ¿Quiénes son ellos quienes nos están haciendo estudiar día a día? Y estamos inculcando en los más pequeñitos esta historia, sin saber si evidentemente esa ha sido nuestra historia como latinos, como lo que somos nosotros, ¿no? Los bolivianos, los peruanos, los argentinos, sin que se haya inmiscuido, como decimos los españoles, ante esa conquista tan brusca también. Bueno, miren, no están saliendo en este momento estas palabras. Yo constantemente estoy dando charlas en universidades, en las normales, etcétera, y cuando estoy, por ejemplo, con los profesores, dándoles estas charlas, o los futuros profesores, qué sé yo, justamente, ¿no?, incluyendo los catedráticos de las normales, ellos reconocen que no tienen acceso a otra lectura porque enseñan lo que tienen a mano, y eso es la historia oficial, ¿no? Y bueno, se sienten impotentes, tienen vergüenza, etcétera, pero por eso reclamaba
que todos los bolivianos una vez tomemos conciencia y empecemos pues a investigar, a construir esa nuestra versión en los diferentes periodos, ¿no? Este tema del mar creo que amerita también poder interiorizarnos de lo que un poco he hablado. Y esto manera de recuperar pues nuestra identidad, ¿no es cierto? Claro. Digo también que el boliviano debe utilizar la terapia del espejo para mirarse, ¿no? A sí mismo y ver qué es lo que está haciendo, si está haciendo bien o está haciendo mal. Creo que hasta ahora, como hemos hecho mal. Yo creo que es hora de reconstruir, de solucionar este y otros problemas. Y bueno, repito, crear nuestra propia versión. El extranjero, los de afuera conocen mucho más a profundidad los roles, ¿no? En los diferentes momentos históricos. En este momento, lamentablemente por esta situación de la mediterraneidad de Bolivia, sin duda las condiciones socioeconómicas, etcétera, son muy difíciles, pero también se suman otros factores, ¿no? Otros factores en los cuales Bolivia es un país pobre, dependiente, atrasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso los bolivianos, solamente los bolivianos podemos cambiar. Licenciado, agradecerle por estas palabras, por brindarnos este pedacito de conocimiento. Me gustaría que usted nos diga dónde podemos encontrar y adquirir también los diferentes libros que usted ha escrito para conocer un pedacito de nuestra historia y también lo que ha acontecido con el Silala. Sí, bueno, si me pueden llamar a mi celular, el 72 77 33 18, yo con gusto les voy a hacer llegar los libros, un poquito tal vez más rebajados, qué sé yo, ¿no? Con mucho gusto. Tengo 4 libros en realidad acerca de lo que es el mar y tengo más de 20 libros escritos sobre la historia de Bolivia, pero historia crítica. Entonces, pedirles no solamente a las nuevas generaciones, a los papás, a los abuelos, etcétera, que puedan tener acceso a esta información, que vuelvo a repetir, es necesario para reencontrarnos, ¿no? Para mirarnos a nosotros mismos. ¿Es posible, licenciado, mostrar? Tenemos creo acá las portadas de los libros para que la población también pueda identificarlos y así también recabar y conocer un poquito de la historia en base a la investigación que usted ha realizado y también a los documentos que ha adquirido respecto también a lo que ha acontecido en nuestro mar, en nuestra pérdida de ese pequeño territorio. Yo tengo acá mi tablet solamente, es una ¿Sí? fotito. Ahí está, a la cámara, por favor. Los 4 libros, ¿no? Que escribí, no sé si podían enfocarlo, pero estos son los libros que escribí y bueno, el primero es Chile de Bolivia. Sí. Bueno, el primero que hemos escrito es Camino al Pacífico, un poco lo que he contado hoy día. Chile de Bolivia trata cómo Chile básicamente se debe a Bolivia desde su fundación, ¿no? Pedro de Valdivia en 1538 llega de España para salvarle a Francisco Pizarro y en agradecimiento le va a dar la mina más grande de esta región que ha sido Polco, está al lado del Cerro Rico de Potosí, y con un año de trabajo se llevan en 100 llamas toda la plata de esa mina y va a fundar Chile en 1538, repito, ¿no? Entonces todas sus ciudades igual han sido fundadas con plata de las minas, especialmente de las minas de Potosí, del Cerro Rico, ¿no? Y, en fin, Chile básicamente, por eso el nombre del libro, Chile de Bolivia, ¿no? Muy bien, ahí están entonces los 4 libros escritos por el licenciado Franz Morales, historiador y docente de nuestra Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Será hasta otra oportunidad para seguir hablando de historia, licenciado. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchísimas gracias y a ver si me dan la oportunidad de estar más o menos cerca al aniversario de Bolivia para contarles también esa otra media verdad que nos siguen enseñando en colegios e inclusive en las universidades. Muy agradecido. Gracias, licenciado.